¿Tiene usted un sueño? Un sueño, sí, un sueño. ¿Cómo hacerlo realidad? Pues apóyese en Acolhar. En Acolhar le dan la oportunidad de hacer realidad sus sueños con créditos ágiles y otras ventajas. Asóciese ya. Contacte al 23 33 91 34, el teléfono de Acolhar. Entérese, conozca y vea usted por qué es que lleva 50 años creando oportunidades para los salvadoreños. Y lo que usted también necesita conocer, si produce plásticos o utiliza el plástico en sus procesos productivos, si el plástico, las bolsas que usted entrega en su negocio son plásticas, pues es hora de que usted pase a colaborar con el medio ambiente usando este aditivo, el D2W, que se le agrega a los plásticos en su proceso de producción y hace que los plásticos ya no sean una amenaza para el medio ambiente. Mundo Rep vende este aditivo en nuestro país. Llámenes al 22 21 33 14 o más información la encontrará en mundorep.com.sd. Los plásticos se degradan y son ahora los plásticos de la era inteligente. Está con nosotros Eduardo Escobar para nuestra conversación de hoy como parte de Acción Ciudadana, movimiento que está también exigiendo a los partidos políticos que revelen quiénes son los financistas, quiénes son los que apadrinan, dan dinero para que las organizaciones políticas funcionen, en lo cual no hay pecado. En lo que hay pecado es tratar de guardar esa información cuando en todas las democracias y los países más avanzados en esto es parte de la información que públicamente se conoce. Eduardo, nuevamente gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y un gusto estar aquí conversando sobre el tema. ¿Por qué ha sido tan difícil sacar esta información de quién paga o financia los partidos políticos? Bueno, creo yo que en primer lugar este tema involucra la relación entre el dinero y la política. Y esa relación obviamente no es conveniente para los partidos políticos que se haga pública. Es decir, los partidos no quieren que se haga del conocimiento de la población quiénes son los que están detrás financiando, porque obviamente esto podría demostrar posibles actos de corrupción, posibles conflictos de intereses, posible información que sirva al votante para ya no seguir votando por ciertos partidos políticos al encontrar incoherencias entre el discurso y los hechos que el partido demuestra. Entonces, evidentemente, esta relación del dinero con la política aquí en El Salvador con nuestros partidos políticos todavía es nociva para los partidos hacerla pública. Y ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque al final nosotros podríamos entender por qué algunas decisiones se toman como se toman. O sea, por qué un alcalde otorga una obra a una constructora, por mencionar un ejemplo, donde el costo para la municipalidad es sumamente alto y probablemente la obra es de mala calidad. Pero ahí podemos encontrar, como el caso de Guatemala, que ese es un punto que hay que tocar también, que esa obra se le otorgó a esta constructora precisamente porque fue financista de la campaña del partido o del candidato y había una obligación del ya funcionario con esta empresa. Entonces, insisto, esta relación del dinero con la política es la que detiene que los partidos revelen esta información. Ahora, ya tenemos una ley que se supone nos garantiza que esa información se haga pública. ¿Por qué no se aplica? Yo creo que más allá de la ley, el tema es el derecho constitucional que está obviamente reconocido desde 1983, que nosotros podemos acceder a la información de relevancia pública o información pública. Evidentemente la ley de partidos políticos tiene algunos vacíos, tiene algunas incoherencias, pero no obstante eso, habilita que los ciudadanos podamos conocer quienes están financiando a los partidos políticos, pero encontramos ciertas resistencias y a veces resistencias muy grandes de los partidos para revelar quiénes son sus financistas. ¿Qué evaluación hay que hacer, Eduardo, de esta política bastante sui generis? Porque de repente dijeron, hay una ley de partidos políticos, por favor saquen su listado de miembros, y resulta que son partidos que no tienen membresía, ¿verdad? Funcionan así. Sus cúpulas se mantienen en base a cuestiones que ahora se pide que se abran a procesos más democráticos, pero resulta que no hay membresía, no hay cómo hacer esos procesos democráticos. También se dice esa ley, miren, cuéntenle a la gente quiénes son sus financistas, y tampoco se quiere. Entonces, ¿qué tipo de política es la que tiene este país? Es que creo yo que tenemos que enfocar el asunto
desde el punto de vista que si queremos instituciones democráticas, tenemos que partir por partidos políticos democráticos. Y eso es lo que no hemos tenido en nuestro país. No hemos tenido partidos democráticos ni transparentes, que creo que son las dos bases fundamentales sobre las cuales se tiene que construir un sistema democrático, partidos transparentes y democráticos. Y en este caso, el hecho de que no tengamos hasta ahora por ley que se ha reconocido procesos democráticos internos para la elección de funcionarios, que ya vimos el FMLN que tuvo un proceso discutible, pero tuvo un proceso democrático de elección de algunas autoridades y Arena se va a enfrentar también a este proceso. Nosotros podemos ver en el tiempo que estas instituciones, partidos políticos, son poco transparentes y poco democráticas. Entonces eso nos lleva, creo yo, a la pregunta fundamental: ¿cómo vamos a construir democracia con estas instituciones que no son democráticas, o sea, con estos partidos políticos? Entonces, estamos pues en este proceso como Acción Ciudadana tratando de empujar a los partidos políticos, porque no nos queda de otra. O sea, los partidos por su propia voluntad no van a entrar en este proceso de transparencia, no van a entrar en este proceso de democratización, sino que la ciudadanía tiene que empujar este proceso. Pero la ciudadanía pareciera que se siente cómoda, o es cómplice también de estos partidos que en algún momento se dicen son SADCB y reparten a sus empleados, y al final es tan grande la cantidad de personas que dependen de la ventaja de que tu partido llegue al poder para que te den trabajo, que al final todo el mundo dice, bueno, sigamos viviendo de esta forma. Yo creo que hay varios factores. Uno es que las personas, la ciudadanía, cree que este tema del financiamiento de los partidos es un tema electoral meramente, algo que no es cierto. Y vuelvo a sacar el tema de Guatemala. Si ustedes ven cómo por medio del financiamiento de los partidos, un grupo de políticos se tomó el Estado y se benefició de forma ilegal del Estado. Entonces esto nos muestra de que el tema del financiamiento de los partidos trasciende lo electoral, trasciende el día de la elección, sino que pasa ya al funcionamiento de las instituciones estatales. En esa medida, la ciudadanía, al no ver esta realidad, no opina sobre el tema y no se interesa sobre el tema. Entonces ese es un aspecto, el desconocimiento sobre las implicaciones del tema. El segundo es obviamente que los que están metidos en política en realidad son militantes partidarios, y obviamente los militantes partidarios van a estar en función de proteger los intereses de su partido político. Entonces ese es otro de los elementos, porque si usted se percata, en elección legislativa y municipal, por ejemplo, tenemos el 50% del padrón electoral que acude a votar. O sea, es una proporción todavía baja. Y si a eso le sumamos que de ese porcentaje de votantes, muchos son militantes de los partidos políticos o simpatizantes, entonces tenemos que el porcentaje de población que no está vinculada con partidos políticos es el menor. Y ese es el que no se pronuncia, el que no hace nada en este tema, por ejemplo. Y hay que considerar que los gobiernos en nuestro país, a decir por los últimos presupuestos, es decir, ya están manejando 25 mil millones de dólares en 5 años, ¿verdad? El periodo ejecutivo, y no le pongamos ahí préstamos y todo lo demás. Es decir, hay una enorme cantidad de dinero que se vuelve un botín o un interés de colocarse en el poder, y ahí donde vienen los financistas también, que son parte de esa colocación en el poder. Claro, y yo creo que tenemos que ver hacia Guatemala, y insisto con esto, la CICIG encontró este mecanismo perverso de financiamiento y de aprovechamiento del Estado, donde, por ejemplo, 2 canales de televisión de Guatemala financiaron al Partido Patriota con cerca de 17 millones de quetzales, un poco más de 2 millones de dólares. Pero ¿cuál fue el resultado de esa inversión que hizo esas 2 televisoras? Precisamente ganar el 70% de la publicidad estatal durante el periodo del Partido Patriota, el periodo de Otto Pérez Molina, que les representó 200 millones de quetzales. O sea, fue una inversión que se multiplicó exponencialmente. Entonces, al final, obviamente, hubo corrupción en esa forma de asignación de la publicidad estatal.
evidentemente eso tuvo un costo para el Estado, y ya no hablemos de todos estos regalos que se le hicieron al presidente y vicepresidenta de Guatemala por medio del financiamiento que obtuvieron en la campaña electoral. El plazo venció el jueves, porque esto se viene pidiendo, llegó al Instituto de Acceso a la Información, se ha tratado de no dar, bueno, ya venció, ahora que viene una multa, pero nos vamos a quedar ahí. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo yo hay que separar los temas. Nosotros iniciamos como Acción Ciudadana un proceso de solicitudes ante los partidos políticos, ante los 5 que tienen representación legislativa, donde obviamente solicitamos que nos entregaran un listado con la identidad de sus donantes. También se solicitó que nos entregaran un detalle de los gastos que tuvieron los partidos políticos durante la campaña, una rendición de cuentas. Como los partidos negaron la información, acudimos al Tribunal Supremo Electoral para que, en base a la facultad que la ley le confiere, determinara si se nos iba a entregar la información. El tribunal, en unas sentencias que obviamente no estamos de acuerdo con todo lo que el tribunal resolvió, determinó de que había que entregársenos cierta información. Este plazo para entregar esa información vencía el miércoles 15, el miércoles pasado, donde todos los partidos tendrían que entregar la información. O sea, el jueves ya era vendaje. Ya el jueves ya había pasado el plazo. En este caso, los únicos que a la fecha no han entregado la información tal cual ordenó el Tribunal Electoral es el partido FMLN y el partido Arena. O sea, coincidentemente los partidos mayoritarios son los que se han resistido a entregar la información, con la única salvedad que el partido Arena pidió más plazo para entregar la información. Vamos a ver qué resuelve el tribunal. Eso es por un lado. Y por el otro, estamos a la espera de que el Instituto de Acceso a la Información fije la fecha para la audiencia en el caso que nosotros estamos llevando precisamente por el tema del financiamiento, porque solicitamos al Ministerio de Hacienda se nos diera los informes sobre los donantes que han reportado los partidos políticos, porque como la donación a un partido es deducible de impuestos, entonces esto se reporta a Hacienda. Entonces nosotros necesitamos tener ese listado para compararlo y constatar que lo que los partidos nos han dado es lo que se reportó a Hacienda, o si hay alguna diferencia. Entonces estamos a la espera de esto, y como obviamente los partidos no nos han dado la información, nosotros tenemos la última instancia, que es la Sala de lo Constitucional, porque recordemos que lo que está en juego acá es el ejercicio de un derecho constitucional, que en este caso es el de acceso a la información. ¿Te van a decir golpista o gente que busca un golpe suave? Porque se habla de que todas estas cosas tienen como intención bloquear este tipo de gobierno. Probablemente, pero nosotros cuando se nos ha dicho esto, hemos respondido, mire, estamos pidiendo la información para todos los partidos. O sea, no le estamos pidiendo información solo al FMLN, por mencionar un caso, que ahí podría haber una sospecha de que estamos tratando de afectar al partido político FMLN, pero nosotros le hemos pedido esta información a los 5 partidos con representación legislativa, y aparte, en mi caso particular, yo tengo más de 3 años de estar en este esfuerzo. O sea, yo recuerdo cuando usted me invitó al programa, recién la sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde ordenaba revelar la información financiera. O sea, esto es un trabajo que se viene realizando desde hace más tiempo, con obviamente la intención de hacer un sistema de partidos políticos que sea democrático y transparente. ¿Quiere Arena, quiere el FMLN tener instituciones democráticas? Si partimos del tema del financiamiento, lo dudo. O sea, con estos procesos que hemos llevado adelante, hemos logrado desentrañar este discurso de transparencia que tiene tanto el FMLN como el Partido Arena. Y estos discursos obviamente solo son meras fantasías, es un engaño que le dan a la población a ambos partidos, rasgándose las vestiduras con el tema de la transparencia. Porque nosotros vemos, por ejemplo, al Partido Arena exigiéndole al gobierno que tenga transparencia en el manejo de los fondos públicos. Está bien, tiene que tener transparencia el gobierno, pero no son transparentes con sus finanzas. Y por el otro lado vemos al FMLN con el caso del golpe, el robo del siglo, con lo de las pensiones, que le exigía
a los involucrados, a la ANEP, a Arena, por ejemplo, que revelaran quién estaba financiando esa campaña del robo del siglo, cuando ellos no quieren revelar quién financia sus campañas electorales. Entonces, tenemos un discurso, un doble discurso de los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, donde hablan de transparencia, pero no son transparentes hacia lo interno. Entonces, eso creo que Entonces, de acá esto debe pasar o va a pasar a la Sala de lo Constitucional. Va a pasar a la Sala de lo Constitucional. Vamos a ver qué decisión toma la Sala, porque en primer lugar nos están dando información fraccionada, o sea, nos están dando una parte de lo que hemos solicitado y se está resguardando ciertos intereses de los partidos, sobre todo quiénes son sus financistas y en qué utilizan el dinero los partidos políticos. En esa medida creemos que con este recurso que vamos a presentar ante la Sala, vamos a ver si logramos desbloquear esta información que se nos está negando. Si yo soy partido político y me escudo en el discurso de, mire, es que también no le quiero generar problemas a quien me da el dinero a mí, porque ya viene la próxima campaña y seguramente habrá cuestionamientos o aparecerán nombres en esos donantes que podrán ser cuestionados. Yo creo que tenemos que partir de algo. Estamos en una democracia representativa donde los que ejercen el poder están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía, están obligados a rendir cuentas a la población, y en esa medida los partidos políticos, que son una pieza fundamental en este entramado político, en este sistema, tienen la obligación de rendir cuentas, y evidentemente aquella persona que está financiando un partido sabe que no está haciendo una cuestión de caridad. O sea, no es lo mismo que yo le esté donando a una institución benéfica a que le esté donando a un partido político. Y en esa medida yo, como ciudadano que dona un partido, tengo que saber de las consecuencias de mi donación, o sea, porque esta donación, por la repercusión que va a tener posteriormente al ganar el partido que yo apoyé, que es una repercusión para toda la ciudadanía, ese hecho yo tengo que tener claro que va a significar que la información sobre mi donación tiene que ser pública. Y ese es el punto, o sea, hay que entender esto. Estamos hablando de donarle fondos a las instituciones que luego ejercen poder político. O sea, los candidatos ejercen poder político posteriormente. Entonces, creo yo que hay que tener claro, porque se nos ha dicho que esto al final va a afectar a los partidos. En las audiencias que tuvimos ante el Tribunal Electoral se nos dijo esto, todos los partidos dijeron eso. Se va a afectar a los financistas, se va a afectar a los partidos, ya no van a tener los recursos. Y nosotros creemos que por el contrario, si nosotros generamos como partidos políticos acciones de transparencia, o sea, si yo soy un partido transparente, esto va a ser bien visto por la población, el que tengamos partidos transparentes, y eso va a generar confianza en la población en el sistema de partidos, que por cierto es muy desacreditado según todas las encuestas. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad que muy interesante, y repito, no se puede obviar que llegar al poder representa un negocio de 25 mil millones de dólares o más en 5 años que se ejerce el poder ejecutivo, por ejemplo. Exacto. Vamos al tráfico y enseguida terminamos nuestro programa de hoy lunes. Gracias nuevamente.